En este vídeo lo que vamos a ver es una explicación de los contenidos de la presentación del tema 1. En este tema estudiamos las arquitecturas multiprocesador, que son un tipo de máquinas MIMD, máquinas de flujos de instrucciones y datos múltiples, lo que normalmente llamamos computadores paralelos, pero de memoria compartida. Bien, en primer lugar, vemos a nivel de definición la diferencia entre los multiprocesadores que estudiamos en este tema, máquinas de memoria compartida que se comunican mediante variables comunes, frente a los multicomputadores, que son máquinas de memoria distribuida que se comunican mediante paso de mensajes. A continuación, estudiamos las dos grandes alternativas en cuanto a arquitectura a la hora de construir las máquinas de memoria compartida, que serían la de acceso uniforme a memoria, en la que todos los procesadores tienen el mismo nivel de acceso a la memoria compartida, y la de acceso no uniforme a memoria, en la cual el acceso a la memoria local es más rápido, más inmediato que el acceso a la memoria remota, que se realiza a través del sistema o red de interconexión. Las máquinas de memoria compartida tienen una serie de dificultades específicas que tienen que resolver. Estas dificultades aparecen por problemas de coherencia entre los valores que toman esas variables compartidas en los diferentes elementos de almacenamiento en los que pueden aparecer de forma simultánea, caches locales y memoria principal. Esos problemas de coherencia se originan por diferentes mecanismos que tenemos aquí: compartición de datos, migración de procesos o procesos de entrada-salida. Pulsando en la flecha, pues podremos acceder a una explicación de los escenarios en los que esto se produce. Tanto compartición de datos, como migración de procesos, como entrada-salida. Una explicación detallada de cómo aparecen esos problemas, esas posibles incongruencias en los valores de las variables. Bien, para resolverlo, a nivel teórico es necesario cumplir dos condiciones, que son las que detallamos aquí, de las denominadas propagación de escritura y serialización de escritura. A nivel práctico, ¿cómo se consigue que se cumplan esas condiciones? Pues de diferentes maneras. El objetivo es conseguir la coherencia de cache, ¿no? Que todas las variables tengan, todas las copias de una misma variable tengan valores consistentes, que no se produzcan posibles errores, condiciones de carrera. Entonces, para eso se pueden utilizar dos grandes alternativas: los denominados protocolos de observación del bus o los protocolos basados en directorios. Bien, estos tienen un nombre característico en inglés denominado SNOOPY. Dentro de cada una de esas alternativas pues existen diferentes variantes. En cuanto a los protocolos de observación, tendríamos los de escritura invalidación o los de escritura actualización. Y en cuanto a los de directorios, pues tres posibilidades: mapeo completo, directorios limitados y directorios encadenados. Dentro de la observación de bus, como hemos dicho, tenemos dos grandes alternativas: invalidación o actualización, y dentro de cada una de ellas, de nuevo, diferentes posibilidades. En caso de estar hablando de sistemas write-through, concepto ya estudiado en asignaturas anteriores, pues tenemos aquí alternativas en una diapositiva común a la explicación sobre compartición de datos, de cómo suceden los problemas de coherencia en los sistemas write back y write through. Volveríamos a observación de bus, aquí iríamos a la misma diapositiva, que no es una explicación de estos mecanismos, porque como digo, ya se han estudiado en asignaturas anteriores, sino cómo afecta la presencia de cada uno de ellos a la formación de posibles conflictos, problemas de coherencia, ¿no? El escenario hardware en el que nos encontramos sería este. Tendríamos un bus común. Esto sería una condición casi sine qua non para poder implementar este tipo de protocolos, lo cual liga la solución a un hardware concreto a nivel de red de interconexión, como es el bus. Y bueno, pues tenemos dentro de los sistemas write back, que son los más comunes, pues diferentes ya protocolos concretos
de coherencia. Dentro de estas 4 alternativas, estas 2 son las más clásicas, vamos a decir, que vamos a explicar con detalle, mientras que estas 2 son más innovadoras, no implican exactamente la existencia de un bus común tal como se plantea en la figura, sino que se basan en la existencia de conexiones punto a punto, a través de las cuales se consigue un funcionamiento similar, pero que no vamos a estudiar en detalle. Y dentro de los protocolos de actualización, pues tenemos 2 ejemplos ya de protocolos o de casos concretos. En las siguientes diapositivas se estudian, como decía, los casos concretos de ambas posibilidades, invalidación y actualización. En el caso de sistemas write-through, el diagrama de estados correspondiente al protocolo de coherencia es muy simple, solamente 2 estados. ¿A qué corresponden estos 2 estados? Serían los estados en que se encuentran las líneas de catch, cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, las líneas de catch en las cuales se encuentra la variable compartida pueden marcarse como válidas o como inválidas, ¿no? Y en función de las operaciones que se realicen tanto a nivel del procesador local, lectura o escritura, o a nivel de otros procesadores marcados con una B de bus, también escritura, o aquí tenemos el caso de lectura, pues las transiciones que se producen son las que se marcan en este diagrama. Lo vamos a ver con más detalle en los protocolos más complejos. Este, como digo, es muy simple, pero bueno, por ejemplo, si una línea de catch se encuentra en la catch local de un procesador en estado válido y hay otro procesador conectado al bus que pretende realizar una operación de escritura sobre esa línea de catch, el estado va a pasar a inválido antes de que ese otro procesador pueda modificar su copia, la copia que él tiene de esa variable en su propia línea de catch. De esa forma, el procesador local sabe que su copia ya no está actualizada y por lo tanto, si la necesita, dentro de este estado inválido, tendría que realizar la petición y eso le devolvería una copia correcta que pasaría automáticamente a estado válido. Estando en sistemas write-through, la ventaja que existe y que da lugar a que el protocolo, el diagrama de estado sea tan simple, es que la memoria principal siempre está actualizada. Cosa que en los sistemas write-back mucho más comunes, más óptimos en general, pues no sucede. En esos sistemas tenemos protocolos como el protocolo MSI, el protocolo de 3 estados, en el que podemos ver también las transiciones. No nos vamos a detener en una explicación detallada porque si pinchamos en este enlace pues podemos acceder a un vídeo donde se explican cada una de las transiciones con bastante detalle. Lo mismo en cuanto al protocolo MESI, que añade un estado más. Y luego pues tendríamos protocolos de actualización como el protocolo Dragon, que también tenemos aquí un vídeo explicativo de cómo funciona. En cuanto a los directorios, bueno, pues se recurre a ellos cuando el esquema de observación no es viable, porque el bus pues, es una red de interconexión limitada, se queda pequeña, sistemas más grandes tienen que recurrir a otro mecanismo. Este mecanismo es el directorio, que está basado en la existencia de etiquetas asociadas a las distintas líneas de catch. Estas etiquetas, en principio, pues se almacenan en memoria principal y de esa forma el controlador de memoria pues, puede controlar el estado de las diferentes copias y también gestionar estos estados, ¿no? En los directorios ya habíamos visto que tenemos 3 posibilidades: mapeo completo, limitados y encadenados, siendo el mapeo completo la posibilidad por defecto y la posibilidad implementada prácticamente en la totalidad de los sistemas actuales y pasados. Aquí tenemos una explicación de cómo funcionan los protocolos de mapeo completo, cómo se construye la etiqueta asociada a cada línea de catch, guardando constancia de las diferentes copias que puede haber en las distintas catch locales y cómo pues, se gestionan las operaciones de lectura y escritura. Aquí tendríamos una explicación de cómo funcionan los protocolos de directorios limitados que buscan
minimizar el tamaño del directorio, porque también es una estructura, un espacio de almacenamiento que tiende a crecer y que se hace pues bastante grande en general. Aquí tenemos ejemplos numéricos del cálculo precisamente de ese tamaño de los directorios en un caso concreto, bastante real por cierto, y si se implementa a base de directorios de mapeo completo o a base de directorios limitados. La tercera alternativa, directorios encadenados, una filosofía bastante diferente, ya que como aspecto diferenciador, por las etiquetas o el directorio no se almacena totalmente en memoria principal, sino que se va distribuyendo entre los diferentes elementos, ¿no? Bien, podemos ver ahí el funcionamiento. Ya que hemos hablado de buses en este tema como una posibilidad de sistema de interconexión, para estudiar otras posibilidades tenemos un tema posterior en el cual veremos diferentes redes de interconexión. Pues aquí vamos a ver simplemente un ejemplo de bus real. Se trata de un bus antiguo, pero un bus bastante representativo y relativamente fácil de estudiar y fácil de observar las diferentes características, ¿no? Aquí vemos sus características principales, ¿vale? En las siguientes diapositivas estudiamos el sistema de direccionamiento, ¿vale? Es cómo se localiza la información dentro de los distintos elementos conectados a este bus. ¿Vale? El arbitraje, es decir, cómo se regula el acceso, el control del bus por los dispositivos que puedan estar interesados en ello en caso de conflicto, es decir, que haya varios interesados al mismo tiempo, y cómo se realizan las transferencias dentro del bus. Y vemos aquí pues líneas que implementa el bus y que serían las que dan soporte al protocolo de coherencia que se implemente dentro de este bus, que no viene para nada condicionado por el propio bus, ¿no? Simplemente proporcionan las herramientas y luego se pueden a través de ellas implementar distintos protocolos de coherencia. Bueno, algunas referencias para ampliar conocimientos, y esto sería, por lo tanto, el contenido del tema.